A veces es complicado seguir a un personaje en sus cómics cuando estos pues no se publican en español, pero se hace el intento y el día de hoy vengo a mostrarles mi pequeña colección. Hola, ¿qué tal? Por ahí del año 2007 más o menos me topé con un superhéroe de Marvel Comics de bajo perfil, poco comercial, desconocido pues. Leí una de sus historias y pues quedé fascinado y desde ahí hasta la fecha he tratado de coleccionar sus cómics. Estoy hablando de Moon Knight o Caballero Luna y como sabrán sus historias no se publican en México, lo cual ha dificultado enormemente pues seguirle el rastro a este personaje. Sin embargo pues a lo largo de los años me he podido hacer con ciertos tomos, ciertas grapas de sus diferentes etapas y pues el día de hoy vamos a hacer la reseña, vamos a revisar buena parte de su historia y hablar un poquito de los diferentes escritores y dibujantes que han colaborado con este personaje. Comenzamos con la etapa de Charlie Huston y David Finch por ahí del año 2006. Recordemos que a mediados de los 90 pues muchas series de Marvel debido a la crisis de la editorial pues fueron canceladas, ¿no? El Caballero Luna no fue la excepción y de ahí regresó bien en forma con una serie regular hasta el 2006. Antes de esto habían tenido lugar algunas miniseries, pero el regreso oficial de Moon Knight al universo Marvel se podría decir que fue justamente en esta etapa de Charlie Huston, teniendo a Joe Quesada como editor en jefe, quien relanzó a varios personajes de forma exitosa gracias a excelentes autores. El escritor Charlie Huston es un conocedor de la mitología de este personaje y el dibujante David Finch era una estrella en ascenso por estos años. En este primer arco argumental se nos habla a detalle de la ausencia de Mark Spector en el universo Marvel en general, puesto que no se le había visto ni siquiera de invitado en otras series, ¿no? Y pues resulta que nuestro protagonista fue gravemente herido por uno de sus supervillanos. Uno de sus némesis casi lo mata, lo cual pues prácticamente lo retiró de su carrera como superhéroe. David Finch dibujó los primeros, me parece, 8 números de esta serie y pues eso convierte sus números en una rareza, ¿no? Porque pues precisamente es extraño ver a un dibujante estrella, ¿no? Por así decirlo, en una serie pues que prácticamente nadie compraba, ¿no? Ese tipo de dibujantes espectaculares pues siempre andan en los grandes eventos o en las series de los Vengadores o por ejemplo en Spider-Man, ¿no? Que vende muchísimo. Estamos hablando de un David Finch antes de comerse al mundo, ¿no? Hoy en día pues es creo que un artista exclusivo, ¿no? Me parece de DC. Y pues nada es para siempre. De aquí David Finch lo movieron, me parece que a la serie de los Vengadores. Y este volumen de Moon Knight pues continuó con un apartado gráfico decente en plena época de la Guerra Civil. Y como recordarán, a Caballero Luna no se le vio en Civil War. ¿Qué pasó? Pues eso se cuenta en el segundo arco argumental. Después de esto llegó un especial navideño de Moon Knight. Y debo de decir que es una historia un tanto oscura, un poquito deprimente para hacer algo de estas épocas navideñas, pero pues así tenía que ser en un personaje tan oscuro y violento como es Mark Spector. Por aquellos años Khonshu se la pasaba incitando a su avatar pues a impartir justicia de la forma más agresiva posible, ¿no? Ahí vemos la última página ahí con Marlene. Continuamos con una historia donde Moon Knight había logrado registrarse. Es decir, nunca participó de lleno del lado de Tony Stark, pero fue uno de esos héroes que se registró. ¿Cómo lo logró? Pues todo eso fue gracias a las artimañas de Khonshu.
Y pues esto no podía resultar bien porque un personaje tan inestable psicológicamente pues iba a ser un peligro estando autorizado, ¿no? ¿Cómo era posible que el Caballero Luna pues portara ahí su registro, siendo que otros héroes como el Capitán América pues no se quisieron registrar? Y como era de esperarse, efectivamente su inestabilidad lo traicionó. Ya sabemos que pues las historias de Moon Knight tienden a ser algo así como entre una mezcla entre Daredevil y Punisher, ¿no? Más o menos, para que se den una idea. Y pues por aquí regresaba un enemigo clásico de este personaje, que era Black Spectre. Y a eso súmenle que Tony Stark pues escuchó los rumores, ¿no? De un personaje, de un superhéroe demasiado violento, que resulta pues estaba prácticamente acreditado por él, ¿no? Por lo cual empieza ahí pues una especie de cacería de los héroes registrados contra nuestro protagonista. Las portadas de este arco, las cuales pues se las voy a mostrar porque aquí sí conseguí las grapas, ¿no? Es la ventaja a veces de poder conseguir el cómic así número tras número. El arte era a cargo de Mark Teixeira, un dibujante clásico, ¿verdad? Y pues no extrañamos tanto ahí todavía a Finch, ¿no? Me parece un dibujo muy apropiado para este tipo de historias. Las portadas eran una chulada y pues todo esto iba a acabar mal, ¿no? Como les comentaba, Tony Stark por ahí andaba cazando al Caballero Luna y pues todo culmina con una situación que se le salió por completo de las manos. También por ahí teníamos el número 20 de esta colección. Esto lo tengo en portada variante, ahí en blanco y negro nada más. Este número se podría decir que es un one shot, casi. Es una historia autoconclusiva y pues es que aquí sale ni más ni menos que Werewolf by Night, un némesis de nuestro protagonista, con el arte de Deodato Jr. Entonces teníamos de veras un apartado gráfico envidiable, ¿no? En esta serie, que pues realmente no vendía mucho y sin embargo la estaban cuidando muchísimo. Y pues en efecto ya llevamos aquí 20 números, ¿no? Cuando sabemos que actualmente es difícil que una serie que no sea comercial pues llegue a este tipo de cifras. Un plus que tenía esta grapa es que incluía la primera aparición de este personaje, de nuestro protagonista, que ya sabemos tuvo lugar en el Werewolf by Night número 32. Y aquí se incluían dos historias de la primera aparición de este superhéroe, que inició así desde el principio, incluso como villano, ¿no? Aunque al final de esta historia como que se redime. Y bueno, pues resulta que Mark Spector hizo un desastre ahí cuando acabó con su archienemigo Black Spectre en un evento, ¿no? De los héroes en pro del registro. Y pues retiraron a Tony Stark de la cacería de Moon Knight y mandaron en su lugar a Norman Osborn. Entonces estamos hablando de una época en la que pues el Duende Verde era líder de los Thunderbolts, bueno, con su identidad de Norman Osborn, y pues prácticamente era ahora la cacería de este grupo de villanos, de criminales, pues dándole caza a nuestro héroe, ¿no? Ahí veíamos a Bullseye, a Venom. Pues era una batalla ahora sí sumamente dispareja. Como Tony no pudo pues arrestarlo, le aventaron a los Thunderbolts. Y pues Norman Osborn ya sabemos que no se anda con medias pintas. Esto acaba en el arco que se denomina la muerte de Mark Spector. Y pues es que no podía haber otro final, ¿no? Era evidente que era una pelea muy dispareja. Era este grupo de pues supercriminales contra un solo héroe. Todo eso terminó con el Caballero Luna visitando los Méxicos, pero ya con la identidad de Jake Lockley, es decir, un cuate mucho más violento, ¿no? Se anduvo paseando por acá, estuvo en peleas clandestinas, no tanto aquí con su capa, sino más bien como un luchador, ¿no? El cual pues es reclutado por un capo del crimen organizado, quien lo busca por una misión
ahí relacionada a rescatar a su hija. Y pues tenemos una historia donde Moon Knight hace equipo con un par de mercenarios, podríamos decirles antihéroes mexicanos, ahí con pues su máscara de luchador, ¿no? Dos cuates ahí muy buena onda en México. Ya veíamos al final de estos números nuevamente al personaje con su traje clásico, ¿no? Porque al inicio no sacó la capa. Sin embargo, la historia sigue avanzando y se va complicando más. No solo hace equipo con ellos, por ahí también hace su aparición el buen Punisher, que es, por así decirlo, pues uno de sus compas, ¿no? Tienen ahí una visión muy similar, ¿no? Ambos superhéroes de cómo impartir justicia. Aparte de él, también por ahí sale otro antihéroe mexicano. Todo esto termina cuando escucha las noticias que Norman Osborn ya ascendió ahora como director de Hammer, ¿no? ¿Se acuerdan que Tony Stark fue destituido de S.H.I.E.L.D. y después su lugar lo tomó Norman Osborn? Entonces, pues Jake Lockley dice, bueno, yo estoy loco, pero es que Norman Osborn es otra onda, ¿no? Ese sí está más loco que yo. Por lo que en el año 2009 inicia la serie de La venganza del Caballero Luna. Una, pues no sé cómo decirlo, es casi miniserie porque creo que solo duró 9 números. Irónicamente es la que no tengo completa porque pues por esos años yo andaba ahí con la onda de la escuela y pues no me pude hacer con la serie completa, es la única que no tengo completita. El número 1 de La venganza del Caballero Luna también incluye el número 1 de la serie regular clásica de este personaje, entonces pues sí, era un número que valía la pena tener. Por ahí conseguí también el número 2, el 3, ahí sale Bushman, que es por algo así, por así decirlo, el Venom, ¿no? de Mark Spector, y el número 4, hasta ahí me quedé. De las pocas cosas de Moon Knight que sí se han publicado en México, en nuestro país, pues son los cómics de los Vengadores Secretos. En esta época en la que Steve Rogers había dejado la identidad de Capitán América y Bucky portaba el manto, bueno, el escudo, Steve Rogers ahí pues recluta un equipo de Vengadores Secretos que, pues como su nombre lo indica, tendrán ahí misiones pues ultra confidenciales, ¿no? Entonces recluta irónicamente a el Caballero Luna. Esta serie fue escrita por Ed Brubaker, que como sabemos era el que se hacía cargo de las series del Capitán América en esos años. Y pues sí, como que le gusta mucho el personaje, ¿no? Porque en todas las portadas vemos a Steve Rogers. Miren, otra portada con Steve Rogers por ahí. Ahí íbamos en el 4. Digamos que Ed Brubaker estaba llevando una historia muy en general, ¿no? No se detenía mucho en cada personaje a explorarlos, sino que él se centró en desarrollar pues su trama de espionaje, ¿no? A nivel mundial. Lo que sí es que el apartado gráfico venía por parte de Deodato Jr. Sabemos que las series de los Vengadores pues siempre deben de tener un dibujante decente, ¿no? Por ahí venían unos tie-ins de lo que era Fear Itself. Y pues aquí un desconocido en ese entonces, Spencer, quien muchos años después se iba a hacer cargo de la serie de Amazing Spider-Man, pero por estos años le daban este tipo de números pues un poco intrascendentes, ¿no? Lo verdaderamente bueno de esta serie respecto a lo que nos interesa a nosotros, que es Moon Knight, es que después de Spencer llega Warren Ellis. Y él simplemente nos trae unos números así autoconclusivos, increíbles. Él en una grapita te puede contar una buena historia. Y él sí se centró mucho en cada uno de los personajes. Y bueno, algunas historias sí son relevantes, ¿no? Para lo que es el Caballero Luna. De hecho, la primera vez que yo vi a Mr. Knight fue aquí en las páginas de los Vengadores Secretos. Mucho tiempo después, este personaje sería mejor desarrollado precisamente en una serie de Moon Knight a cargo de Warren Ellis, quien desde aquí se veía muy cómodo pues con este personaje, ¿no? Aquí veíamos tramas de precisamente de espionaje, de misterio.
de superhéroes encubiertos, ¿no? Aquí verdaderamente sí eran las aventuras de unos vengadores secretos que llegaban, pegaban y desaparecían. Nadie se enteraba siquiera que habían estado ahí. Ya para el año 2011 llegaba el polémico Brian Michael Bendis y su dibujante, su colaborador, su cómplice Alex Maleev. Como ustedes recordarán, este era el equipo creativo de una de las mejores etapas de Daredevil, ¿no? Ya todo un clásico, y pues era un equipo de lujo que entraba también pues a colaborar, a poner su granito de arena en la mitología de Moon Knight. El resultado fue un cómic muy entretenido, con un arte muy característico, y pues tenían todo para hacer pues una serie muy larga, ¿no? Por ahí leí que la idea, el plan, era que este equipo de lujo pues dejara al personaje con buenas ventas, y después del número 12 se iban a retirar y a poner pues a otro guionista y dibujante de un perfil pues un poquito más bajito, pero ya los iban a dejar encarrerados. Desafortunadamente eso no sucedió, porque en el número 12 se canceló esta serie. ¿Qué tenía de particular? Pues bueno, Brian Michael Bendis no sé si o no se quiso meter a estudiar tanto el personaje, o simplemente le valió y él le trajo una premisa diferente, ¿no? Dijo: Moon Knight está loco, y en mi etapa él va a tener otras 3 personalidades, pero estas serán las de Capitán América, Wolverine y Spider-Man. Es decir, Mark Spector se iba a comportar como su amigable vecino Spider-Man, un justiciero bien intencionado. Por otro lado, iba a ser también muy estratégico, muy disciplinado como el Capitán América, y sobre todo en los momentos que se requiriera pues iba a ser súper violento, así como lo es Wolverine. Entonces eran buenas ideas. De hecho, los 12 números los dibujó corriditos Maleev, y pues eso le dio mucha continuidad a la historia. Por ahí se jugó mucho también con quién iba a ser el villano principal pues en toda esta etapa, ¿no? Desafortunadamente, como les comento, pues las ventas no acompañaron a esta serie. Por ahí recuerdo que en estos tiempos también estaban ahí los nuevos 52, ¿no? Por parte de DC Comics. Entonces todo eso en conjunto pues no ayudó. Sin embargo, pues también nos queda una etapa muy buena, muy decente. Ya no eran los mejores años de Bendis, sin embargo, pues todavía nos entregó una serie pues de calidad, ¿no? En conclusión, podríamos decir que se trataba de una buena propuesta, una idea innovadora, una buena trama, ¿no? Entretenida, en ningún momento me aburrí, me pareció fascinante. Un arte que nos gusta mucho, ese dibujo tosco, ¿no? De Alex Maleev. Y pues la intención ahí estaba, sin embargo, pues ahí, como les digo, fue la mezcla de varias situaciones las que no permitieron pues que esta serie continuara. Sin embargo, pues nos quedan 12 números muy buenos, como una historia, por así decirlo, cortita. Ahí veíamos pues a Moon Knight incluso con las garras de Wolverine, ¿no? Con el escudo del capitán. Y pues con un villano pues se podría decir muy por encima de su liga. Ahí en los últimos números pues incluso participan otros héroes, ¿no? Como curiosidad, esta serie de Bendis fue como la semilla de lo que fue su evento Age of Ultron. De hecho, en este número ya del evento como tal, por ahí veíamos a Moon Knight en la portada, y es que eso no era así como que coincidencia, sino que desde la serie de Caballero Luna pues ya se habían plantado las semillas de ese evento. Por otro lado, también teníamos ahí lo que era Original Sin, con una ligera aparición, ¿no? Nada fuera o nada muy trascendente, sin embargo, pues es digno de mención. Ya para el año 2014 pasamos a palabras mayores. Aquí empieza lo que es, yo diría, la mejor etapa del Caballero Luna a cargo del maestro Warren Ellis. El dibujo estuvo por parte de Declan Shalvey, y pues tenemos una historia magnífica. Warren Ellis escribe de tal manera que en poquitos números e incluso autoconclusivos, por así decirlo,
planta tantos conceptos, tantas ideas que se quedan, y de ahí en adelante los futuros escritores comienzan a trabajar, ¿no? Él solo vino pues a traernos 6 grapas, por así decirlo, y pues aquí se desarrollaba completamente lo que era Mr. Knight, que es esta versión del superhéroe, pero como muy elegante y con su traje, ¿no? Una especie de detective. Yo espero que para la serie de Disney Plus pues se hayan basado mucho en estos cómics, puesto que cada grapa está elaborada, comienza como si fuera precisamente un episodio de serie de televisión. Eso me fascinó. No sé, fue como estos cuates en su momento predijeron, ¿no? Que Moon Knight pues iba a tener después de mucho tiempo pues una serie. Entonces yo espero mucho que se basen en todos los conceptos, en toda la ideología que fue de Warren Ellis, porque verdaderamente nos entrega varias facetas. Por ejemplo, aquí tenemos lo que es la versión superheroica salvaje de este personaje, con un traje ahora con color negro, ¿no? Muy padre. Por ejemplo, este otro que es un caballero luna con una armadura hecha como de huesos, vendajes así tipo momia, y es que esa la ocupa precisamente para combatir amenazas místicas. Aquí vemos como unos fantasmas le ponen en la torre. Entonces después él regresa para otro round, pero aquí ya viene equipado pues de una forma más mística, por así decirlo, y ahora sí puede hacerle frente a esa amenaza. Para que se den una idea del trabajo de Warren Ellis, pues por ejemplo en Iron Man, antes este cuate pues llevaba ahí su armadura en una cajota, ¿no? Y se tardaba un montón en ponérsela, y luego para quitársela peor, aparte de que se movía muy lento. Entonces fue este escritor al que le debemos, ¿no? Todo eso de que las piezas se le empiezan así a colocar una por una bien rápido al personaje. Él fue el que lo modernizó. De ahí en adelante los demás escritores pues desarrollaron todas sus ideas que él dejó. Entonces algo parecido pasa aquí con Caballero Luna, con todos los conceptos que él pues dejó aquí, ¿no? Ya plasmados. De ahí en adelante le tocó a los siguientes escritores pues llevarlo también a otro nivel. Esta es la última grapa por parte de este autor, que debo decir también en el aspecto visual, es decir, en el dibujo también es muy bueno, ¿no? Tenemos nuevamente un arte un tanto tosco, un poquito sucio, que le va muy bien a este personaje. Yo creo que a lo largo de los años Moon Knight puede presumir de haber tenido equipos creativos de lujo, tanto escritores como dibujantes. Esta serie continuaba ya con otros autores, a partir del número 7, otro arco argumental que, a diferencia de los anteriores, que fueron 6 números cada uno, por así decirlo, autoconclusivos, estos sí llevan una secuencia. Sin embargo, tratan de emular un poquito lo que fue pues el arco anterior, ¿no? Sin embargo, este también funciona muy bien. Aquí conocí a Greg Smallwood, y de veras que es un artista increíble. Esta fue la primera vez que él llegó aquí con el personaje, pero no fue la última. Para mí este volumen es un perfecto punto de entrada para cualquiera que quiera pues llegar rápidamente y conocer a este personaje, con historias cortas, con tramas trascendentes, conocer a los personajes, dar un panorama muy general de lo que es Moon Knight, su mitología y sobre todo su locura. Nuevamente en este volumen venía un cambio de equipo creativo, y fue cuando dije, híjole, aquí sí como que va a decaer, y sorprendentemente no fue así. A pesar de que teníamos autores pues de un perfil más bajito, se seguía manteniendo esa esencia de la serie, de números autoconclusivos, así tipo serie de televisión, y funcionó muy bien. Este arco argumental me sorprendió bastante, fue muy grato para mí. Seguíamos viendo las diferentes facetas de Moon Knight. Por ejemplo, aquí contra pues un criminal que usaba por ahí perros entrenados, ¿no? Algo que no es muy típico en tramas de superhéroes, pues aquí se vio.
Y hablando de eso, por ejemplo, el Coco, ¿no? El Boogeyman, que le llaman ese monstruo abajo de la cama, pues aparece en los cómics de Moon Knight, un personaje sumamente tenebroso, pues así es en la naturaleza del mismo. Y aquí sale como un villano, ¿no? De este personaje, para que se den la idea de las locuras que pueden adaptar pues a la vida de Mark Spector. También se introduce lo que es la iglesia de Khonshu, entonces son números imperdibles también. Les digo, un volumen sumamente recomendable. Es cortito porque después de este tercer arco argumental, lamentablemente se cancela la serie. Sin embargo, nos deja buenos momentos y aporta muchísimo a la mitología de Moon Knight. Y luego tenemos que para el año 2016 llega un nuevo volumen, nuevamente con un equipo creativo verdaderamente de lujo, otra joya. El escritor es Jeff Lemire y el dibujante es Greg Smallwood, quien regresa, ¿no? Como les comentaba, él ya había estado dibujando este personaje en el volumen anterior y aquí hace un retorno triunfal y de veras que se supera. Jeff Lemire nos avienta una bomba, ¿no? De entrada, sí. La serie empieza con Mark Spector en el manicomio, punto. Desde ahí, esta serie no es un buen punto de entrada para nuevos lectores. ¿Por qué? Porque el escritor no se detiene a presentarnos pues a los personajes, ¿no? Él da de cuenta que tú ya conoces un poquito a este superhéroe y pues tú quieres historias nuevas, ¿no? Entonces él nos avienta su trama así, pero en corto, que incluso para lectores más veteranos pues nos agarra así como de que qué demonios me estás contando, qué está pasando. Sí nos confunde al principio de esta serie, ¿no? Ya después se van aclarando muchas cosas. Recordemos que si estás contando pues una historia de un personaje medio loquito, pues es lógico que sus historias pues sean así justamente locas, ¿no? Que te confunda a ti como lector, pero nos entregó una etapa también memorable, ¿no? No solo el protagonista está confundido, sino que uno como lector también, ¿no? Hay veces que te quedas, ¿qué onda? ¿Qué está sucediendo? Hasta que empiezas a atar cabos. Jeff Lemire también aprovechó para poner su granito de arena y hablarnos un poquito del pasado de Mark Spector, explicando muchas cosas. Por cierto, en estos tomos se incluye el número 2 de la serie clásica de Caballero Luna. Ese me pareció un extra muy apropiado, ¿no? Que se agradece que a veces nos pongan estos números clásicos antiguos en estas ediciones nuevas. Este volumen también fue pequeño, constó de 3 arcos argumentales y pues en el último veíamos un caos total. Algo muy importante, Khonshu pues a veces toma varios papeles, ¿no? Dependiendo del autor, a veces puede ser un dios benevolente, a veces lo contrario, ¿no? Incita a Mark pues a que aplique justicia muy violenta. A veces lo ayuda, le da su bendición y en otras ocasiones es el villano. Entonces es un personaje muy versátil, además de que pues el escritor también aquí nos contó muchos detalles, hizo muchas revelaciones respecto al pasado de Mark Spector y su relación con Khonshu, que no solo fue ya en su vida adulta, sino que es una relación que viene desde el pasado, desde que era niño, y eso aportó mucho pues a todo el lore, a toda la mitología del Caballero Luna. Este es un volumen imperdible también, solo por debajo del de Warren Ellis. Y bueno, déjenme que les cuente que en el año 2018 se volvió a lanzar un nuevo volumen de Moon Knight dentro de la etapa Legacy. Y aquí pasó algo muy curioso, ¿no? Por primera vez no conocía yo nada de los autores. El escritor era Max Bemis y pues no sabía yo realmente qué esperar. Sobre todo me preocupaba que no estuviera a la altura de las etapas anteriores, ¿no? Que como hemos visto, tanto en guión como en dibujo habían sido sensacionales.
comencé a leer esta serie, este nuevo volumen, y de veras también me fascinó. Fue una grata sorpresa lo que fueron los primeros 6 números. Dicen que un autor cuando llega debe de aportar, ¿no? Traer nuevas ideas, crear nuevos villanos, no solamente jugar con los que ya existen, sino meter nuevos personajes y mover pues todo lo que es el status quo del protagonista, y Max Bemis lo hizo. ¿Qué fue lo que se le ocurrió? Pues que Mark Spector tenía una hija, así de fácil. Esa fue la bomba de esta serie. Los detalles pues no puedo entrar en ellos porque sería spoiler, ¿no? Desafortunadamente, después del número 6 de este volumen, me parece, aparte de que pues intervino también otro artista u otros artistas, ¿no? Fue después un merequetengue ahí en el aspecto gráfico. Siento que la historia decayó. El segundo la segunda trama no estuvo al nivel de la primera, y eso es muy riesgoso cuando estás en una serie que de inicio, y todos sabemos, seguramente será corta, ¿no? Entonces siento que el escritor se perdió. De repente, eso es mi parecer, como que él perdió el rumbo, como que él enloqueció en lugar de el personaje. Bueno, los dos, ¿no? Tanto Moon Knight como el escritor. No sé qué pasó aquí. Y me preocupaba porque íbamos encaminados al número 200. Al número 200 de Moon Knight, juntando o sumando todos los cómics desde el inicio. Ya ven que Legacy se enfocó en eso, y pues aquí llegábamos al 200 y desafortunadamente siento que no estuvo a la altura. Me esperaba algo más, no sé, me decepcionó. Tenía que ser algo icónico. Siento que fallaron en la ejecución. El dibujo no me gustó, y no es que yo me guíe nada más por eso. Yo te puedo perdonar un dibujo muy malo, de hecho, si la historia es buena, pero es que aquí ninguna de las dos cosas fue. Si hay momentos, tiene así como que sus escenas, pero no lo sé, no lo sé. No me gustó, no estuvo, siento yo, a la altura de lo anterior. Por aquí había unos, ¿cómo decirlo? Homenajes, ¿no? A artistas clásicos de este superhéroe, pero ni así, o sea, no se salva. Y pues evidentemente la serie se canceló. Después ya nada más salió un especial, tiempo después, un one shot dentro de otro evento donde el Caballero Luna se enfrenta ni más ni menos que a Kang, el Conquistador. Entonces eso me parece también muy interesante para que se desarrolle en el cine, ¿no? O por lo menos en la serie de Disney Plus, porque pues aquí veíamos a varias encarnaciones del Caballero Luna a través del tiempo, pues enfrentándose a un villano que es pues de los Vengadores, ¿no? Y es que vemos que Khonshu, o sea, es un dios. Él sí puede ponerse al tú por tú con entidades de este tipo, ¿no? Entonces eso me agradó bastante. Ya como curiosidad, por ahí tengo otros cómics donde aparece Moon Knight, por ejemplo aquí con Spider-Man. Estos son grapitas de los años 90, ¿no? Es cuando yo empecé a coleccionar. Estas las tengo en inglés, pero pues ahí sale Caballero Luna contra el Hobgoblin. Ya actual, Smash nos trajo por ahí un tomo en Marvel básicos dentro de las páginas de Avengers de se me va, Jason Aaron. Se llama La Era de Khonshu, y pues aquí vemos precisamente eso, ¿no? Khonshu se puede poner a los trancazos con Kang, pero también con Mephisto. O sea, es un héroe que no se había desarrollado mucho eso, ¿no? Como que era muy callejero, pero puede llegar a tener el poder que Khonshu quiera. Entonces aquí había una amenaza respecto a Mephisto, y el Caballero Luna se pone al tú por tú con los Avengers, y pues ahí derrota a muchísimos, los arrastró, ¿no? Claro, sabemos que todo esto siempre es con la bendición de su dios, pero pues sí fue notorio, ¿no? Me pareció increíble. No es que estos Avengers sean la gran cosa, ¿verdad? La etapa de Jason Aaron ha dejado mucho que desear, pero ahí con Khonshu con el martillo de Thor, bueno, es algo que se queda, ¿no? Para la posteridad.
Ahí para que vean cómo es posible que lo manipule, que lo alce, pues sí tendrían que leer este arco, ¿no? Hay una explicación bastante lógica para eso. Lo que tengo miedo es que como Smash, cada que se estrena una serie o una película de Marvel, nos trae algún cómic, ¿no? De ese personaje, no vaya a ser que nos salga nada más con la reimpresión de este arco en un tomo de 300-400 pesos, ¿no? Porque yo creo que esto no es representativo del Caballero Luna. Yo espero que nos traigan por lo menos la etapa de Warren Ellis en español. Oigan, si llegaron hasta esta parte del video, muchísimas gracias. Al final del mismo les voy a dejar el enlace para que se pasen a mi video de 50 datos sobre Moon Knight. Ahí hablo a detalle acerca de los cómics, las publicaciones, los personajes y alguno que otro dato interesante de pues este magnífico superhéroe. Sobre todo porque me estoy dando cuenta que aquí partí yo también de que ustedes ya saben un poquito pues del lore, ¿no? De este personaje, pero en mi otro video pues sí explico así como que desde el principio las personalidades de Mark Spector y todo esto, ¿no? Los personajes de apoyo, todos los secundarios, algunos villanos. Ahí les voy a dejar el enlace en las pantallas finales. No se les olvide dejar su like, un comentario o suscribirse porque eso me ayudaría muchísimo. Ya había yo acabado de grabar y que me acuerdo en uno de los últimos volúmenes de Punisher también hace su aparición el Caballero Luna. Pues resulta que Frank Castle tiene un problema y necesita hablarle pues a todos sus compas, ¿no? Entre ellos Moon Knight. Que me faltaba mi figurita de Moon Knight. Me parece que esta las trajo Panini. Solo conseguí 3, que era la de Spider-Man, la de Punisher y por supuesto la de Mr. Knight. Ahora sí ya me paso a despedir. Hasta luego.